Una llamada misteriosa, un marido perdido por las calles de Liverpool y una casa cerrada por dentro son los elementos de un asesinato que nunca se ha resuelto. En Veredictos Discutidos, el caso de William Herbert Wallace. El juicio en St. George Hall fue presidido por el juez Gray, uno de los más grandes jueces contemporáneos, y discutido por dos formidables abogados del rey, E.G. Hemer y Roland Oliver. Roland Oliver había desempeñado un papel secundario en dos de los casos ya examinados. En el juicio de Steenie Morrison había sido el segundo de Abinger, y en el juicio de la señora Thompson, el segundo de Inskip. En la época del caso Wallace, cuando condujo la defensa, Oliver era uno de los más distinguidos abogados británicos. Era un hombre capaz, muy eficiente y muy solicitado, tanto para los litigios elegantes y los divorcios de sociedad, como para los llamados crímenes graves. Hemer era una especie de turbulento petrel. En las agitadas discusiones del Tribunal de Liverpool de comienzos de este siglo, se había iniciado con tanta rapidez y brillo que había quienes le predecían un futuro aún más brillante que a su renombrado colega Smith. Comenzó a actuar desde muy joven, actuó en política y por un momento, lo que en su juventud eran promesas, pareció que iba a materializarse, pero luego su carrera se torció. Negocios particulares mal encarados o poco afortunados le causaron grave y permanente daño, su belicosidad incorregible y sus excesos verbales lo enredaron en disensiones perjudiciales. Su orgullo honorable pero inflexible nada hizo por reconquistar a aquellos que había alejado. Su carrera se resintió y aunque siempre tuvo mucho trabajo en el circuito del norte, no hay la menor duda de que en la tercera y cuarta década de este siglo, su actividad no estuvo a la altura de su capacidad profesional. Es importante tener esto en cuenta cuando se estudia el juicio, tanto por la habilidad técnica como por la pura ascendencia personal. La impresión de Hemer sobre los jurados fue enorme. Era un hombre notablemente buen mozo y atrayente a quien los años le daban además autoridad. Si él creía, y por lo general realmente lo creía, que el lado que representaba era el del derecho y la verdad, se entregaba al caso con cuerpo y alma. Manejó este proceso con su acostumbrada rectitud, pero en un juicio hay que tener en cuenta los imponderables. En el caso Wallace, uno de estos sería el efecto que produciría esta personalidad capaz, enérgica y convincente al presentar una acusación que él mismo consideraba que era verdadera. Hemer inició su alegato en forma característicamente fuerte, es decir, habló como si todos sus testigos trajesen pruebas concluyentes y como si ninguno retrocedería ni se rectificaría en las repreguntas. El comienzo fuerte tiene una serie de desventajas. Si el contrincante consigue algún éxito verdadero, puede causar un violento cambio en su dirección simplemente porque el argumento de la corona ha sido manifiestamente exagerado. Lo que queda puede ser desestimado a consecuencia de lo que ha pasado, pero también hay una correspondiente ventaja en este método. Los jurados obtienen muy al principio la versión de la corona en una pieza sólida y coherente. Su destrucción puede realizarse solo por partes y tal vez muy espaciadas. La primera impresión, si es bastante honda, es difícil de desalojar. En el juicio de Wallace, que dependió más que otros muchos de la acumulación e interpretación de una cantidad de pequeños detalles, el comienzo fuerte tenía probabilidades de pagar dividendos. Esto no quiere decir que Hemer actuara por cálculo. Dadas las circunstancias y su temperamento, una apertura fuerte era inevitable. Por cierto que el argumento de la corona nunca pareció tan formidable como al final del alegato inicial de Hemer.
La prueba presentada por la corona, dijo Hemer lenta y enfáticamente, no les señalará ningún motivo. No obstante, creo que los conducirá casi irresistiblemente a la conclusión de que, a pesar de toda la felicidad de aquella pequeña familia, a pesar de todo lo que se sabe sobre los parientes de esta gente, esta mujer fue asesinada por su marido. Casi irresistiblemente, desde el comienzo se había tocado el punto neurálgico y desde ese momento Hemer mantuvo al tribunal dominado mientras citaba datos oficiales exactos en un discurso magistral. Se sumergió en la historia del llamado telefónico, que enseguida produjo su efecto. Sabemos de dónde vino el llamado, afirmó. Por lo común no es posible decirlo, pero en este caso en particular, las dificultades se superaron. En realidad, había habido algún tropiezo en la maquinaria automática y la operadora había tenido que intervenir. Como resultado, podemos demostrar que el llamado se hizo desde una casilla telefónica situada a unos 300 metros de la casa de Wallace, la casilla telefónica que hay más próxima a su casa. Hemer calló un momento. ¿Pueden ustedes pensar que es raro que un extraño para el preso telefonee al club de ajedrez desde un lugar distante 300 metros de su casa, donde se encontraba en ese momento según él? Es un club que no pone avisos, un club a cuyas reuniones son conocidas solamente por sus pocos socios. Allí deja el desconocido un mensaje diciendo que Wallace es esperado la noche siguiente por alguien que él no conoce y en un domicilio que no existe. El terreno estaba preparado para el primer paso a la horca. Ustedes deberán tomar en consideración si esto era parte de una treta astutamente planeada a fin de crear una coartada para la noche siguiente. Después de referirse a la insistencia de Wallace en el club de que él no conocía a Qualtrough ni a Menlove Garden East, pueden ustedes pensar que fingió ignorancia para atraer la atención sobre el hecho de que a la noche siguiente a las 7:30 iba a estar a varias millas de su casa. Hemer pasó al segundo paso hacia la horca. El proceder de Wallace aquella noche cuando hizo la excursión. Insistió mucho sobre el punto y con razón, porque todo lo que Wallace hizo parecía perfectamente consecuente con la teoría del fiscal de que había salido en procura de testigos. ¿Este coche va a Menlove Garden East?, pregunta un conductor de tranvía. No, responde el hombre, pero puede subir y le daré un billete de un penique o uno de trasbordo. No soy de este distrito, explica Wallace, y me trae un asunto importante. Se recordará, comentó Hemer agriamente, que no conocía a Qualtrough ni sabía de qué asunto se trataba. Luego, el guarda sube al piso superior a cobrar los pasajes. No se olvide, por favor, le grita Wallace, que quiero llegar a Menlove Garden East. Cambia luego de coche, hay otro guarda. Wallace repite el diálogo, pide que le hagan bajar en Menlove Garden East. El guarda le indica que baje en Menlove Garden West. Wallace dice, gracias, es la primera vez que viajo por estos lugares. Se pensará, observó Hemer con una inflexión significativa, que estas conversaciones con los guardas son conversaciones naturales o fuera de lo común. Pero esto era solamente el principio. Más, mucho más, había de venir. Desde las 7:20 hasta las 8 de esa noche, Wallace estuvo atareado en el barrio de Menlove Gardens. Empieza por preguntar a un transeúnte, quien le responde terminantemente, no existe Menlove Garden East. Toca el timbre en 25 Menlove Garden West y pregunta a la señora que acuda al llamado si el señor Qualtrough vive allí. Entra en conversación con un policía, quien le repite que no existe Menlove Gardens East. El policía, a su vez, tiene que escuchar un relato completo del episodio, que Wallace está empleado en una compañía de seguros, que un señor Qualtrough había telefoneado a su club, que un consocio suyo había recibido un mensaje para él. Luego Wallace saca su reloj. Todavía no son las 8, observa, falta un cuarto de hora. El policía mira su propio reloj y lo confirma. ¿Se puede pensar, dice Hemer, que todo esto es perfectamente natural o que es demasiado estudiado? La confrontación de la hora
para que el vigilante supiera exactamente cuándo estuvo él ahí, hace pensar que tiene cierta finalidad. El inofensivo y evasivo hace pensar puede salir como veneno mortífero de la lengua de un retórico. Ni siquiera ahí terminan las averiguaciones de Wallace. Entra en casa de una vendedora de periódicos y pide una guía telefónica. Se la entrega, la recorre y luego, observen esto, Hemmer interpuso vivamente. Le dice a la dueña del negocio: ¿sabe usted lo que busco? No, contesta naturalmente. Busco, dice Wallace, Menlo Gardens East. La fuerza creciente de este relato no podía dejar de impresionar aún a un jurado neutral e imparcial. Debe ponerse en duda, sin embargo, si los 10 hombres y las 2 mujeres designados que formaban el tribunal para juzgar a Wallace estaban habilitados para aquellos calificativos recomendatorios. Todas las ciudades provinciales gustan de la pompa de la iglesia y Liverpool poco había cambiado desde la época de la señora Maybrick. Los comentarios y las discusiones no cesaron un momento en las semanas anteriores al juicio, de suerte que fue prematuramente juzgado en todas las tiendas y edificios públicos de la localidad. El fallo de estos tribunales imperfectos rara vez se inclinó a su favor. Se puede suponer que no todos los miembros del jurado se mostraban fríos y distantes, no estaban entusiasmados a medida que Hemmer desarrollaba su acusación. Él continuó su perturbadora y tendenciosa pieza preliminar con un devastador comentario sobre el regreso de Wallace. Lo demás que sabemos de él es que a las 8:35 fue visto en los fondos de su casa. Hemmer relató la conversación de Wallace con sus vecinos y su declaración de que las puertas estaban cerradas. Ahora, suponiendo que se llegue a la conclusión, la franqueza de los abogados con sus correctos suponiendo y con sus pacientes hace pensar, suponiendo que lleguen ustedes a la conclusión de que las puertas nunca estuvieron cerradas para él, entonces se encuentran con un hombre que podría entrar si quería y que pretende que no lo podía hacer. Ahí está, ahora queda comprobado, ahí está él que puede entrar cuando se encuentra solo y los vecinos ausentes. Este punto queda perfectamente aclarado, ¿verdad? Wallace podía haber entrado directamente, nada se lo impedía, todo el asunto era una farsa. Es el tercer paso a la horca. La corriente subía y aceleraba su curso. Él entra y los vecinos lo siguen. Si usted entrara en una casa en esa forma, ¿a dónde iría? Usted ha dejado a su mujer en la planta baja. ¿Habría subido o habría recorrido los cuartos de abajo? Ante todo, Wallace va arriba, luego baja y entra en la cocina y luego va a la sala del frente. Luego encuentra a su mujer tendida en el suelo, muerta. ¿Y su comportamiento frente a esta horrible tragedia? Hemmer llegaba a las alturas. Se podía haber esperado un grito de angustia, de amargo dolor, pero ¿qué ocurre? Bueno, ¿qué ocurre? Wallace, dice la corona, está tranquilo, frío, sosegado, natural, demasiado tranquilo y frío para un hombre en su situación. De aquella calma hay un solo paso a la insensibilidad que constituye el cuarto paso hacia la horca.